Vemos que Dios le está bendiciendo grandemente y él tiene un ministerio por el internet y yo sé que su pastor ha compartido su página de web, así que ya muchos de ustedes le habrán conocido, ¿verdad? Pero sin más decir, vamos a dar paso al hermano y vamos a dejarle que él comience con su prédica. Vas adelante, hermano Tito, en nombre del pastor de Seguir su iglesia Calvario y de un servidor de la iglesia Bautista Maranata. Le damos la bienvenida, hermano. Aquí está el púlpito a su servicio. Gracias, pastor. Gracias. Permíteme ubicarme aquí. Amén. Dios me les bendiga a todos. Amén. Es un placer para mí. Es un honor para mí el poder estar con ustedes esta noche. Como dice el Señor, se confabuló para que pudiéramos estar todos juntos esta noche acá. En el nombre de Jesús. Primero quería presentar a mi amada esposa, Lori Ann, que está sentadita allá atrás. Ella está conmigo en esta ocasión también, la tercera vez que puede estar con nosotros acá en Honduras. Y es una real bendición poder estar con ella acá también, mi hermano. Entonces, a manera de reseña, la obra que tenemos el honor de pastorear allá en Puerto Rico, Aguadilla, Puerto Rico, el noroeste de Puerto Rico, consta ya con 18 años. Estamos cumpliendo 18 años precisamente dentro de 2 semanas. Y entonces el Señor nos llevó a pastorear la iglesia casi como de sorpresa, va viendo, porque habíamos estado nosotros intentando perseverar en otras iglesias para apoyar otras iglesias, vamos a decir así, de corte corintio, vamos a ver. Entonces, pues querían persistir en predicar y no practicar la palabra del Señor, no ponerla por obra en la vida, va viendo. Ese era el problema fundamental en Corinto. Pues mire, el Señor contestó nuestra oración, nos sacó de allá. Entonces después dijimos, ¿y ahora qué vamos a hacer? Entonces empezamos a congregarnos en la casa. Poco a poco otros hermanos se fueron adheriendo, otras personas más conocieron al Señor. Y eventualmente cuando uno viene a abrir los ojos, pues estaba liderando la congregación. Y de ahí en adelante, como decimos en Puerto Rico, bobamente el Señor fue como que confabulado, ¿verdad? Y nos llevó al ministerio. Y en aquel momento, ¿verdad? Al principio yo pensaba que no iría a ser así, porque siempre en mi mente estaba apoyar la obra que el Señor nos llevara. Pero por la gracia del Señor, pues ya estamos pastoreando hace 18 años. A los 4 años de estar allí pastoreando es que conocemos entonces al hermanito Evan, amén, a la hermana Carmen y a todos los hermanos, su familia y todos los hermanos que amamos acá en Santa Lucía. Y tenemos el placer de conocerles a ustedes hoy. Gracias por el arrojo de darnos la oportunidad de poder estar aquí esta noche. Y queremos ir a través de un tema que es casi una imposibilidad poder acatarlo en 4 días, pero podemos, en el nombre del Señor Jesús, lo podemos hacer. Amén. Entonces, hay una percepción que es muy real entre los hermanos de Santa Lucía, que dicen que este servidor predica largo, pero hoy no va a ser así porque hoy tengo allí el control, mire, allá al frente, así que voy a circunscribir a lo que dice el control, en el nombre de Jesús. Así que, hermanitos, hoy vamos a entrar entonces en el primero de 4 estudios en la revelación del Señor Jesucristo, según revelada directamente a Juan. Y les agradezco por haber leído el primer capítulo, porque el primer capítulo no lo vamos a tratar directo, pero ya lo hemos leído. Y usted vio que es una introducción, ¿verdad? El capítulo 1, explicando el contexto de lo que es el libro de Apocalipsis, ¿ok? Esa revelación. Apocalipsis lo que quiere decir es correr el velo, o sea, había algo que estaba cubierto, algo que estaba tapado, y entonces fue destapado por el Señor y se lo reveló a Juan el apóstol para que lo redactara y todos los hermanos pudieran, amén, en el nombre de Jesús, recibir la bendición y la revelación del Señor. Amén. Ahí vamos, un pequeño ajuste. Entonces, lo que sucede, mi hermano querido, es que
El Señor quería asegurarse de Él poder incluir a su iglesia. Su iglesia es parte protagónica del plan de terminar esta vida, este mundo como lo conocemos ahora. Típicamente cuando vamos al libro de Apocalipsis, ¿verdad? Consideramos, y si alguien nos preguntara, dijéramos, no, es que esto es fuego y azufre por todos lados. Y la realidad es que vamos a ver el fuego y azufre, bueno, no hoy, ¿verdad? Pero más adelante en estos días. Y ese no es necesariamente el tema principal. El tema principal es la glorificación de Dios y la glorificación de la iglesia. Amén. Porque el Señor está haciendo todo lo que está haciendo y lo que nos va a mostrar aquí en el Apocalipsis por la iglesia, hermano. Porque Él quiere ajustar cuentas con el mundo, muy bien, pero lo que realmente quiere es glorificar a su iglesia. Por eso es que vamos a hacer énfasis necesariamente en los capítulos 19 al 22, ya cuando venga el viernes, Dios mediante. Pero antes de llegar allá, que nos habla de la glorificación de la iglesia, de nuestra morada eterna y de las bodas del Cordero, el milenio y todos esos temas, el viernes, si Dios me quiere, pues hoy tenemos que empezar con el fundamento de todo el escrito de Apocalipsis como tal. Así que va a ser bien gráfico, hermano, y muchas de las cosas pues vamos a tener que ser necesariamente resumidas, pero les podemos hacer, le he expresado al amado pastor, que tenemos disponibles las diapositivas, se las podemos hacer llegar a los que estén interesados, entonces usted puede, ¿verdad?, en su casa ir por más detalle, porque hay muchos detalles que no vamos a poder cubrir, en el nombre de Jesús. Así que hoy, hermanos, vamos a estar en los capítulos 2 y 3, pues hemos dividido todo en 4 estudios. La iglesia que Dios desea, vamos a estar cubriendo hoy, capítulos 2 y 3, en las cartas a las 7 iglesias. Mañana, Dios mediante, vamos a ver los primeros juicios sobre la tierra. Siguiente jueves, los segundos juicios sobre la tierra. Esa es la porción que incluye las susodichas copas de la ira de Dios y otras porciones bien importantes que tenemos que cubrir. Y entonces, ya el viernes, Dios mediante, en los capítulos 19 al 22, el triunfo de la iglesia del Señor, la iglesia gloriosa, bendito sea el Señor. Así que, como le estaba mencionando, cuando estudiamos frecuentemente el libro de Apocalipsis, sí vemos que el Señor detalla los juicios que va a traer sobre el mundo pecador. Pero si nos enfocáramos solamente en eso, entonces estaríamos debilitando el verdadero enfoque, como les acabo de mencionar, que es acerca de la victoria del Cordero de Dios y de la iglesia sobre las fuerzas del mal. Bendito sea el Señor. Así que Dios, a través de la revelación de Cristo a Juan, descorre el velo y nos muestra este verdadero enfoque. Así que el enfoque va a ser en la iglesia, hermano. Él va a completar la redención que comenzó comprando a la iglesia con la sangre de su Hijo, bendito sea el Señor. Pero a la misma vez, en esta porción que vamos a estar considerando hoy, el Señor que compró a la iglesia con su sangre, pues tiene unas expectativas con ella. Entonces, a través de cada una de estas pequeñas cartas, brevísimas cartas, exhortaciones, para cada iglesia en específico, vamos a estar viendo un avalúo que hace el Señor de cada iglesia. Y usted va a ver, vamos a hablar un poco más de cada iglesia que representan en realidad. Y allí dentro de ese avalúo va a incluir las expectativas que tiene el Señor, que salvó a la iglesia, los señalamientos que Él hace contra ella, pero va a ver que hay 2 iglesias que no hace señalamiento ninguno. Y también habla de los galardones que está preparando para cada una de ellas. Así que lo que hace el Señor es que le comunica estos 7 mensajes a 7 iglesias que existían en aquellos tiempos, en una región que se le llama Asia. En aquel tiempo se le llama Asia, pero no es el Asia que nosotros conocemos hoy, ¿verdad? Más bien es la región que hoy se conoce como la nación de Turquía. Y una pequeña porción de allí se le conocía como Asia, y allí estaban estas 7 iglesias a quienes el Señor dirige estos mensajes. Así que el Espíritu Santo de Dios, como obraba en aquel tiempo, continúa obrando hoy para seguir santificando a su iglesia. Amén. Porque el Señor sabe, se va a casar con la iglesia. Se lo vamos a ver más adelante el viernes. Y el Señor, usted sabe, no se va a casar con cualquiera, va a ver. Así que la iglesia, su desposada, tiene que ser santa y sin mancha.
Y usted la va a ver que dice que se le va a dar la gracia de vestirse de lino fino, amén, resplandeciente, completamente blanco. Así que hasta esa meta es que nos va a llevar el Señor, y por eso es que le hace estas exhortaciones a estas iglesias, pero no diremos son solamente estas iglesias, es a nosotros también. Así que 4 formas típicas, y quiero, ¿verdad?, hacer un pequeñito énfasis aquí, sobre la interpretación del Apocalipsis, ¿verdad? Es un tema que solamente lo vamos a tratar en esta ocasión, lo vamos a tratar de manera bien rápida, porque muchas veces oímos diferentes opiniones acerca de diferentes personas. Algunos se autodenominan eruditos, expertos, scholars, como le llaman en inglés, y muchos tienen unas peculiaridades, y uno podría pensar que pues, se puede interpretar de cualquier forma. Es que unos tienen una forma, otros tienen otra, pero vamos a ver de una manera súper breve que solamente hay una forma correcta de interpretarlo. Igualmente, solamente hay una forma correcta de interpretar la palabra. Amén. ¿Amén? Porque imagínense, si hubieran 500 formas, entonces hubieran 500 opiniones y 500 cosas, y no, entonces no habría calidad. O sea, la palabra del Señor es precisa, es categórica, es absoluta. El libro de Apocalipsis también. Así que 4 enfoques específicos, 4 formas de interpretación. La primera se le llama preterista. ¿Qué creen los que hablan del preterismo? O sea, que consideran que este libro lo que enfoca, es todo lo que ocurrió en ese primer siglo. O sea, el primer siglo y un poquito de tiempo, quizás hasta el 125 después de Cristo, hasta ahí cubrió. Y esto simplemente es una forma alegorizada, espiritualizada, de todos esos eventos que ocurrieron allá. El asunto con esto es que muchas cosas podrían parecer que se alinean. Muy bien, porque hubo persecución, y aquí vemos persecución, hubo angustia, hubo crisis, y aquí la vemos, ¿ok? Pero en un montón de veces, Juan indica que lo que se está escribiendo es profecía. O sea, no se está describiendo los eventos que estaba pasando en la iglesia, o que iría a pasar próximamente, ¿verdad?, en pocos años. Está hablando de profecía en el sentido de una revelación de algo que iría a ocurrir ciertamente en un tiempo mucho más allá del tiempo que se estaba viviendo. Por lo tanto, el enfoque preterista, pues no es un enfoque real como tal. Sí tuvo valor para ellos, pero el verdadero valor es aplicable a los eventos que van a suceder en el futuro. La otra forma es la forma histórica. Es bien parecida a la preterista, pero más bien dicen, ¿sabes qué? Sí, describe unos eventos más allá del año 100 después de Cristo, pero ¿sabe qué? Lo que sucede es que esto está describiendo gráficamente lo que ha transcurrido con la iglesia, desde que fue fundada por el Espíritu Santo hasta los tiempos de hoy. Y entonces empiezan a decir, mira, cuando habla aquí de tal cosa, eso es tal evento en la historia. Y cuando habla acá de la otro, es este otro evento en la historia. Entonces está sujeto a ¿qué? Ya usted sabe, a 500,000 interpretaciones. Por eso le digo, algunas veces dice, mire, Lutero y la Reforma es un símbolo específico, pero para otro erudito, ¿verdad? Puede ser, pues mira, no es Lutero en sí, es cuando se inventó la imprenta, poco antes de la Reforma. Entonces hay unas personas, este es bien famoso, que dicen el anticristo, la bestia, fue Nerón. Entonces, y después hay otros que dicen, la bestia era Hitler. Y por ahí sigue. Entonces, ¿cuál es la bestia? ¿Cuál es el anticristo? La realidad es que tratar de achacarle eventos históricos a lo que está ocurriendo aquí es fútil, porque no es el enfoque que el Señor le da. Entonces esta sí que es más confusa, la parte espiritual alegórica. Hay personas, no sé si usted ha escuchado, hay personas que predican, no solamente de Apocalipsis, pero predican de la Biblia y todo es alegórico. Allá ven, estaba tal persona subiendo el monte y le dicen, ¿cuál es tu monte? Queriendo decir, ¿cuál es tu dificultad? ¿Cuál es el monte que tienes que vencer hoy? Y por ahí lo alegorizan todo y le tiran una espiritualidad de esa que se le vuela la mente a uno. Y uno no entiende ni por dónde va la cosa. Entonces, claro, en vez de un monte puede ser otra cosa. Así que cuando usted alegoriza la Biblia, puede tener el significado que usted desee. Ciertamente eso no es lo que pretendía el Señor. Así que este asunto de alegorizarlo y de decir simplemente, pues ¿sabe qué? El Apocalipsis describe el antagonismo que hay entre la iglesia y este mundo. Y todo lo que usted ve ahí es una forma pictórica de lo que le sucede a la iglesia. Pero entonces, y cuando habla del milenio, ¿verdad? Y cuando habla que Cristo viene, y cuando habla de los juicios, y todas estas cosas, esos son eventos específicos y hay una cronología. Por lo tanto,
no encaja con la forma alegórica. La forma futurística, el estilo futurístico, sí nos habla de una manera literal y se entiende que es literal todo lo que está escrito aquí. Por lo tanto, vamos a ir por cada uno de ellos de manera literal. Claro, hay porciones que sí tienen una forma alegórica, pero no es correcto decir todo es alegórico y nos vamos a inventar el significado y vamos a ver si salimos aquí con, ¿cuántos vemos aquí? Quizás habremos 60, 70 con 70 significados diferentes. No podemos hacer eso. Así que vamos a ver lo que nos dice literalmente la Biblia. En las partes que son alegóricas, vamos a decir, pues sabe aquí, esta imagen, por ejemplo, cuando hablemos de las langostas, allá el capítulo, va a ser el tercer estudio, parte de las copas de la ira, salen las langostas aquellas que salen del abismo, amén. Entonces se le dio el poder de atacar a los hombres, pero no matarlos, amén. Pues usted dice, pues claro, está hablando aquí de demonios más bien, cuando usted viene a ver. ¿Okay? Entonces, no necesariamente son langostas así como tal, porque o escorpiones con alas y todo este tipo de cosas. Y dice, es obvio porque salen del abismo, que está usando una simbología para denotar unos seres demoníacos. Amén. Así que hay porciones que sí son alegóricas, pero básicamente son bien poquitas, como venimos a ver. Así que es el enfoque que tenemos que hacer, es un enfoque literal de lo que nos dice la palabra del Señor. Y así es que tenemos que estar evaluando básicamente toda la Biblia. Así que el estudiante, ¿verdad? Todos nosotros que lo abordamos, ¿verdad? De manera reverente y de manera literal, como debemos interpretar la Biblia entera, vamos a poder ser bendecidos por nuestro esfuerzo. ¿Amén? Estuvimos leyendo el verso 19 capítulo 1. Hay un bosquejo implícito en el verso 19 del capítulo 1, donde el Señor Jesús le dice a Juan, escribe las cosas que has visto, capítulo 1, tuvo el encuentro con el Señor, las cosas que son. Vamos a ver capítulo 2 y 3, porque se le escribió a 7 iglesias que existían en ese tiempo. Entonces las cosas que van a hacer después de estas, o sea, después que ya se ha sentado el fundamento, capítulo 4 en adelante, son los eventos que van a suceder después que el Señor completa la revelación a sus iglesias. ¿Amén? Así que todo esto, usted va a ver esta diapositiva un montón de veces, porque vamos siempre a anclarnos ahí para recordar que ya implícitamente el Señor ha dejado un bosquejo. Usted va viendo, los bosquejos no son alegóricos, son literales. Va viendo, que el Señor se ha ocupado para que nosotros podamos entender lo que Él nos quiso transmitir. Así que vamos a estar 7 iglesias, cada una de ellas son bien breves. Algunas contienen alabanza para la iglesia, otras contienen alguna alabanza, pero también contienen exhortaciones, contienen señalamientos como tal. Entonces usted va a ver unas peculiaridades en cada una de estas cartas, ¿ok? Las 7 iglesias existían en los tiempos de Juan. Esta revelación se escribió aproximadamente para el año 95 después de Cristo. Para ese tiempo se entiende que bien posiblemente el único apóstol de Jesucristo que estaba vivo era Juan. ¿Okay? Y se entiende que ya era bien anciano, posiblemente 80 y pico, 90 y pico años por ahí, más o menos. Entonces estaba exiliado en la isla de Patmos para que se quedara callado y no predicara más a Cristo. Por misericordia lo habían dejado vivo. Simplemente exiliaron al pobre viejo a la isla de Patmos. Y allí Dios utilizó a este varón santo para que él recibiera esta revelación justo al final ya de sus días. Y lo que hace el Señor es que Él va a reconocer tanto la obra de su iglesia, las cosas en las cuales se tienen que enfocar, cómo habían soportado el embate del mundo, pero también qué tolerancia habían tenido para las cosas que no debían haber tenido tolerancia. Amén. Mostrando y confirmando que el Señor está siempre pendiente de la iglesia, porque Él quiere que su iglesia sea santa, como Él es santo, porque la iglesia es su prometida. Amén. Así que el verso clave de lo que vamos a estar considerando hoy, dice, verso 7, capítulo 2, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén. ¿Qué vemos? Mapa específicamente de las 7 iglesias. Como le dije, Turquía, están todas bien cerquitas, una de ellas, posiblemente, quizá la más lejos que está una de otras, 40 kilómetros. O sea, estaban todas de una manera que se podía caminar prácticamente de un día para otro. Y estaban todas con su peculiaridad, algunas iglesias más grandes que otras, unas ciudades más grandes que otras, vamos a hablar un poco de ello. Pero
no es que solamente se circunscribe a ellas, porque el mensaje hacia ellas aplica hacia nosotros hoy también. Que son muy breves, concentradas y prácticamente tienen la misma estructura, como usted va a ver cuando vayamos a través de las porciones bíblicas. Amén. Van a comenzar con una descripción de Cristo, que está tomada del capítulo 1 que acabamos de leer todos juntos. Cada una de esas peculiaridades de la visión que tuvo Juan, añade un poquito en esta carta, un poquito en la otra, para repetir la visión que tuvo Juan. También va a tener, como dije, la especial alabanza, los señalamientos y al final los galardones que Cristo promete para los que vencieren este mundo. Bendito sea el Señor. Así que esa promesa de las recompensas al final de cada carta están relacionadas con los aspectos de la visión de la ciudad de Dios al fin del libro. Cuando estemos en el cuarto estudio, allá en el viernes, vamos a estar hablando de los cielos nuevos, tierra nueva y la nueva Jerusalén. Y las peculiaridades que tiene, que nos habla del galardón que el Señor le ha prometido a cada iglesia. Muy bien. Así que cuando se analiza el contenido de estas cartas, mis queridos hermanos, se pone de manifiesto 4 cosas diferentes, ¿ok? Primero, que son mensajes enviados a las iglesias locales históricas, a cada una de ellas. Había algo específico que tenía que ver con Tiatira, uno con Pérgamo, otro con Sardis, sí, porque eran asuntos específicos que sí tenían que ver con ella, les competían a ella. Pero en segundo lugar, constituyen un mensaje también para las iglesias en la actualidad. Quiere decir que las situaciones que estaban allá en aquellas iglesias y que el Señor o alaba o señala, están presentes en las iglesias de hoy. Podríamos decir, quizá alguna iglesia tiene algo de Sardis y un poquito de Filadelfia, ¿verdad? Y ahí pues eso queda a la interpretación de cada uno de nosotros, lo que el Señor pone en nuestro corazón. Pero sí, lo que el Señor pretendía era ilustrar qué posibles tropiezos podrían tener las iglesias. Y usó como ejemplo tropiezos reales que estaban teniendo estas iglesias de este siglo. Ahora, en tercer lugar, las exhortaciones individuales que usted va a ver para cada iglesia están dirigidas, ¿ok?, a cada uno y que están dirigidas a estos grupos, ¿ok?, constatan que sí aplican para nosotros hoy. Usted lo va a ver por la forma que está escrito. Cuando habla de tibieza, pues no podemos decir que no hay tibieza. No estamos hablando de aquí, de esta iglesia necesariamente, pero podría ser que se circunscriba al corazón de alguien o quizá alguna congregación específica, porque no podemos decir que no existen iglesias tibias hoy. Amén, sí existen. No podemos decir que no existen iglesias muertas hoy, así que existe, por lo tanto ese mensaje aplica para hoy. En cuarto lugar, es evidente que hay un orden implícito en lo que se le señala a cada iglesia. Desde que empieza con la primera hasta la séptima, se puede establecer una cronología de la historia de la iglesia hasta el día de hoy. Y dicen, pues, tal iglesia, Éfeso, por ejemplo, es el periodo apostólico, los primeros quizás hasta fin del siglo, hasta el año 100, por ahí. Y después la otra sigue este tiempo, y cuando usted viene a ver, usted dice, oye, es cierto. El Señor también, en su sabiduría, incluye una reseña de cómo es que se ha visto la historia de la iglesia. Y estos son algunos diagramas, hay muchos diagramas que usted puede ver en la internet, en muchas ayudas también, como el sistema Logos y todo ello. Hay muchas de ellas, ¿verdad?, que van a estar en inglés, pero no afecta nada, porque básicamente nos vamos a referir simplemente a la forma gráfica. Lo que está circunscrito en el cuadro rojo, ve que hay 7 recuadros, va viendo. Hay uno que es bien amplio, que es la iglesia de Tiatira, porque la línea horizontal lo que mide es tiempo. El periodo más ancho histórico podría ser el que aplica a la iglesia de Tiatira, por lo que vamos a decir así. Y cada una le vamos a poner una peculiaridad para que usted vaya viendo y nos vayamos anclando en lo que estamos diciendo. Así que si voy hablando rápido es porque es verdad. ¿Okay? Nunca he hablado así. Así que vamos a ver la carta a Éfeso, mi hermanito querido. Van a ver muchas ilustraciones, no vamos a ir a abundar, ¿verdad? El anfiteatro en Éfeso, súper famoso y todo. Pero todo ello usted lo puede observar baja en la comodidad de su hogar, ¿verdad? Si interesa las diapositivas, adelante. Éfeso, esa era la metrópoli entre todas ellas. ¿Okay? Éfeso era la gran ciudad entre todas. Tenía un templo dedicado a la diosa Diana, a Artemisa. Usted recordará en los Hechos, cuando Pablo fue a ministrar allá, que se formó el alboroto en Éfeso. Porque decían, grande es Diana de los Efesios, grande es Diana de los Efesios. Y estuvieron en el alboroto y por poco descuartizan a Pablo allí. Así que era una ciudad grande, imponente. Así que esa iglesia la fundó Pablo en su tercer viaje misionero, estuvo 2 años y medio allí.
Amén. Y de allí estoy seguro se esparcieron por todos los caminos esos nuevos creyentes a toda la comarca. Amén. Eso está narrado en Hechos 19, como usted lo sabe. Amén. Así que Pablo más adelante, cuando estuvo encarcelado y fue libertado, le escribió la carta a esos efesios, a la carta a la iglesia en Éfeso. Amén. Que nos habla de que la iglesia está puesta para la gloria del nombre del Señor. Amén. ¿Te recuerda? Y entonces, más adelante, desde Éfeso envió 2 cartas a Timoteo. Bendito sea el Señor. Amén. Y bien importante entonces también que veamos que es muy posible que Juan haya sido y haya estado pastoreando, liderando esta iglesia en algún momento también. Eso no se puede constatar, pero es muy posible también. Así que el Señor, usted va a ver, Jesús recuerda a estos creyentes, ¿ok? Y en la forma que lo va a ver, dice que tiene al representante de la iglesia, al ángel de la iglesia, lo tiene en su mano, el pastor de la iglesia, y que él sabe a quién le está hablando porque él está andando en medio de las iglesias, él conoce a su iglesia. Amén. No solamente las conocía, sino que las amaba. Parte de las peculiaridades de Éfeso, Artemisa aquí al lado, representada era la diosa de la fertilidad. A ella le achacaban la prosperidad de Éfeso. Si no fuera por Artemisa, ¿dónde iríamos a dar nosotros? ¿Verdad? Eso era lo que estaba en el pensamiento de esta pobre gente. Y diferentes ilustraciones, ¿verdad? Hay una parte bien famosa. ¿Usted sabe lo que queda del templo de Artemisa? No son ni esas columnas, queda una columna, una sola. Era, si usted recuerda que usted estuvo en la escuela, posiblemente está en la escuela todavía, las 7 maravillas del mundo antiguo. ¿Se recuerda? Que si el faro de Alejandría, el coloso de Rodas, el templo de Diana en Éfeso. Una cosa que daba miedo de tan grande y tan imponente que era. Pues hoy le queda una columna nada más. La biblioteca de Celso y todo ello, cosas imponentes para aquella época. Pero si vamos directamente a la carta y leemos así, dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 iglesias en su diestra, las 7 estrellas, perdón, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, te dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor en mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti, esto lo conocemos muy bien, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de tu lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén. Lo que se entiende por todo el contexto, recuerda, esto está súper resumido, pero todo el detalle está en la presentación completa si a usted le interesa. Éfeso representa, como le dije, la primera época histórica de la iglesia, el periodo apostólico, los apóstoles que el Señor escogió, y el periodo posapostólico, o sea, la generación después de los apóstoles, más o menos hasta ahí, años 100, 150 después de Cristo, más o menos. Y la palabra Éfeso lo que quiere decir es deseada. Y el tema esencial que vemos aquí es que la iglesia es el objeto del amor de Cristo. Amén. Cristo nos ama, Cristo ama a su iglesia. Dice que dio su vida por ella, bendito sea el Señor. Así que tal y como se expresa esto en la carta a los Efesios, Él dio su vida por ella y la intenta santificar y la quiere santificar y la va a santificar para desposarse con ella justo al comienzo de la eternidad. Amén. Y todo eso lo vemos, ¿verdad?, en el contexto especialmente de la carta de los Efesios capítulo 5. A estos mismos Efesios fue a que se les reveló la verdad acerca de la iglesia como el cuerpo y la gloria de Cristo. Amén. Ese es el tema central de la carta a los Efesios. Por eso es que Éfeso viene a ser este primer periodo dentro de la iglesia histórica como la conocemos hoy. Se va a ver que el Señor, como usted leyó, atestigua la fidelidad de Éfeso, de los Efesios, en esta iglesia, que habían trabajado por su nombre y que no habían desmayado. Bendito sea el Señor. Una parte importante que usted va a ver a lo largo, ¿verdad?, de todo lo que vamos a ver en cada una de estas cartas, se implica, ¿verdad?, una porción de lo que vemos aquí en la carta a la iglesia de Éfeso, en el verso 2, donde dice: has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Amén.
Pero eso es algo que ocurría allá en el siglo primero y ocurre hoy. Hoy hay un montón de gente que se llaman apóstoles y son falsos apóstoles. Usted los puede saber, usted los ve desde un avión que no son apóstoles por su falso testimonio, eso se da cuenta cualquiera. Pues entonces dice, pero ven acá, ¿le está hablando a Éfeso antes o nos está hablando a nosotros acá? ¿Va bien? Nos está hablando a nosotros acá también. Como dice 2 Corintios 11, falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo para el lucro y para la perdición de las almas, prácticamente. Así que muchos pretendieron ser apóstoles en aquel tiempo y pretendían ser apóstoles hoy también. Pero ¿qué pasó con esta iglesia? Esta iglesia no toleró ese tipo de engaño, ese tipo de representación falsa de un apostolado que no tenían. ¿Okay? Otra cosa peculiar, que también son alabados por el Señor, es que odiaban las obras, mira atrás, las obras de los susodichos nicolaitas. Y muchos han hablado de qué se refiere con los nicolaitas, ¿verdad? Pero si vamos a la realidad es que no hay una referencia histórica sobre ellos. Así que el significado tiene que estar implícito en la misma palabra, ¿verdad? Así que la palabra nicolaita viene de Nicolaiton, lo que está escrito literalmente en la palabra, ¿verdad? Nica, que viene de dominar, vencer. ¿Sabe la sandalia que se llama Nike? Pues eso es lo que quiere decir victoria. O sea, victorioso, y laiton, de ahí que viene la palabra laico, la gente. O sea, el asunto de estar dominando la gente, o de gobernar sobre la gente. Ciertamente, que usted ve el contexto, que comenzó temprano allí y persiste hasta el día de hoy. Este asunto de las personas que quieren dominar a sus semejantes por medio de la doctrina, quieren manipular a la gente por medio de la doctrina, ¿para qué? Para sacar el lucro de ahí también, y para apabullarlos y poderlos dominar y sentir esa satisfacción de tener gente que les rinden pleitesía. Hay muchas personas que les gustan esas cosas de la carne. Vamos a ver de ello también, que sale de nuevo los nicolaitas en la carta a Pérgamo, un poco más adelante. Pues eso lo tenían bueno, pero el punto neurálgico que vamos a ver, y acabamos de leer en la carta a Éfeso, que dice, tengo contra ti, verso 4, que has dejado tu primer amor. ¿Cuál es el primer amor? Bueno, lo vemos implícito. Por ejemplo, cuando se nos narra aquí en Filipenses capítulo 3, que dice, ciertamente, dice Pablo, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Y vemos el amor profundo que Pablo tenía por honrar al Señor. Algo de ello había perdido los hermanos en Éfeso. También vemos en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, amén, lo sabemos. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, no lo vivo para glorificar la carne, sino en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pues de eso se había perdido en la iglesia en Éfeso. El Señor les amaba, pero su amor hacia el Señor que les amaba se había desvanecido. Se veían bien de lejos, pero el Señor sabía que el amor genuino no estaba en su corazón. Habían comenzado bien y ya estaban terminando mal. Caen en la rutina, caen en la mecanicidad de la iglesia. ¿Cuán peligroso es eso? Muchas veces, a veces podrían verse quizás congregaciones que más bien están por el metodismo, por la mecánica de llevar a cabo los servicios y todas las cosas que la iglesia tiene que hacer. Pero entonces se le olvida, ¿y por qué lo estoy haciendo? ¿Cuál es el motivo por el cual yo hago todo lo que hago? Y siempre debe ser darle gloria al Señor, pues ellos habían perdido ellos, amén. Así es que se fracasa congregacionalmente cuando la iglesia pierde la tabla, como uno dice, pierde que su propósito esencial es glorificar al Señor porque le ama, porque Él dio su vida por ellos. ¿Ven? Eso lo habían perdido aquí. Así que cuando no le damos la preeminencia al Señor, dicho, preeminencia de Cristo es el tema central de Colosenses también. Así que usted quiere ver cuán preeminente es el Señor, lea Colosenses, bendito sea Jesús. Amén. Así que se cumple lo que el Señor nos narra allá en Hechos de los Apóstoles capítulo 20. Dice, van a entrar, y esto es precisamente a la iglesia de Éfeso. Mire lo que dice Pablo acerca de Éfeso. Yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces y no perdonarán al rebaño.
Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Se cumple específicamente. Y al poco tiempo, hermano, más o menos quizás 30, 35 años después, se escribe esta exhortación a Éfeso, y esto que había predicho Pablo se estaba cumpliendo. ¿Está viendo? Así que tenemos que tener mucho cuidado con cómo andamos como iglesia. Y la promesa, que a los que vencieren iban a comer del árbol de la vida, o sea, iban a estar en la eternidad con Cristo Jesús. Iban a comer y estar con el Señor, iban a tener comunión con el Señor. Ahora, cuando, por ejemplo, la parte de vencieres, déjeme buscar un segundito por aquí. Míralo aquí, importante, porque eso no dice, el que venciere, las 7 cartas. Digo, me da mucho deseo de conocer exactamente, precisamente, qué está hablando con el que venciere, ¿ok? Lo que sucede, y vimos en esta carta, especialmente el verso 7, ¿ok? Cuando ya termina la carta, es que indica con claridad que los individuos, cada uno de los miembros de la iglesia, pueden ser fieles al Señor, pero puede ser que otros no lo sean. Amén. Acuérdense que está la iglesia, que todos son de Cristo, y está la congregación, donde se juntan todos los que son de Cristo, pero podríamos haber algunos que no lo son todavía. Y hay que definir las dos cosas. Es posible que aún dentro de la iglesia algunos sean fieles y los otros no. Pues esa es la carta que le está hablando ahora. Así que estos 7 mensajes, cada una vez que se dice los vencedores, no son la élite espiritual, esos son los super espirituales, ¿me entiende? Sino más bien son los verdaderos creyentes cuya fe les ha dado la victoria. Somos usted y yo. Amén. ¿Quién es el que vence al mundo? Diría Juan. Sino aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Lo que sucede es que si yo creo que Jesús es el Hijo de Dios, pues entonces déjame amarlo como que eres el Hijo de Dios y dio su vida por mí. Eso es esencialmente lo que nos está diciendo el mensaje a la iglesia en Éfeso. Amén. Pasamos a la otra iglesia. Aquí de momento empieza a ponerse la cosa mala. Empezamos a hablar de Esmirna. La iglesia, va viendo, la iglesia sufriente, ¿verdad? Añadimos ese adjetivo para tratar de caracterizarlo. Es la segunda iglesia en la lista que hemos estado analizando. Este segundo mensaje está dirigido a esta iglesia en Esmirna. Era otra ciudad grande, no tan grande como Éfeso, pero le hacía la competencia. Amén. Se consideraba la más hermosa y codiciable de todas las 7 ciudades. Era bien próspera, era bien fiel a Roma, o sea que tenía, según ellos, su futuro asegurado, imagínense. Y era bien notoria porque tenía muchos avances en la ciencia, en la medicina. O sea, era una ciudad bien de avanzada. Y se le decía que era el orgullo de Asia, mucho más que Éfeso. ¿Ok? Entonces, para no quedarse atrás, en el año 25 después de Cristo le levantaron un super templo al emperador Tiberio, porque usted conocerá que en Roma, en el Imperio Romano, se adoraba a los emperadores y los emperadores se les consideraba como divinos, se les consideraba salvadores. Y todo ello va viendo, mire qué enredo tenía aquella gente. Hubo fuego, destrucción y cosas, y la ciudad se reconstruía y la ciudad volvía a salir. Entonces se le consideraba, ¿verdad?, como la Fénix. ¿Sabe la leyenda del Fénix? Se levanta entre las cenizas. La Fénix entre todas las ciudades. ¿Ok? Y decían que era una ciudad eterna. ¿Verdad? Como usted vio, se consideró mucho y se destacó por el culto al emperador. ¿Ok? Y había un rito anual donde cada ciudadano tenía que decir, César es el Señor. César es el Señor. Ecos de ello es lo que usted le llega allá al Evangelio, cuando algunos allá en Jerusalén le entregan una moneda al Señor Jesús para tentar, le dice, oye, ¿es lícito dar tributo a César o no? Y el Señor pidió la moneda. Y dijo, ¿y quién es que está en la parte del frente? Pues claro, el César de aquel entonces. Pues, y ahí que el Señor dice, pues miren, con esto usted le paga a César, y el Señor, usted le da lo que tiene que darle su corazón y su vida al Señor. Amén. Pero el asunto de César es el Señor era evidente y era requisito para usted ser ciudadano romano en aquella ciudad. ¿Ok? Eso creaba un problema con los creyentes, porque usted no podía decir Cristo es Señor y César también. Amén. Usted tenía que decidir, como si no hubiera decidido ya cuando se convirtió a Cristo. Ya había decidido, así que glorificar al Señor y había que pagar un precio. Este varón, Policarpo, que fue alumno de Juan, ¿ok?, dio su vida en Esmirna. Más o menos 60 años más tarde, más o menos para allá, año 155 después de Cristo, este varón murió martirizado por su fe. Amén. Ese fue el que
famosamente dijo, ¿cómo yo voy a poder blasfemar? Porque le dijeron, si blasfemas a Jesús, te perdonamos, no te quemamos, ¿verdad? Y él no quiso. Fiel al Señor hasta la muerte. Mire cómo dice el verso 8. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino son sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Va viendo lo breve que es esta carta. Perdóneme que no le pasé la diapositiva aquí, pero ahí vamos. Esta iglesia se caracterizó por sufrir mucha persecución, este periodo, y caracteriza el periodo más o menos entre el año 120 después de Cristo hasta el año 313, o sea, casi 200 años, periodo en el cual ocurrirían 10 persecuciones redactadas en la historia. Recuerde que menciona 10 días ahí, persecución por 10 días, pues hubo 10 persecuciones específicas debajo de cada uno de los emperadores que seguirían. Los actos, ¿verdad?, de martirio y de abuso y de violencia en los foros romanos eran la norma de toda esa época. Por eso es que representa el tiempo de la persecución de parte del Imperio Romano hacia la iglesia. ¿Ok? ¿Cuándo terminó ese periodo? Cuando este caballero, conocido como Constantino, ¿okay?, emperador para ese tiempo, dijo: he aquí ahora hay tolerancia completa para todas las religiones. Y entonces él escogió que el cristianismo iba a ser la religión oficial del Estado. Para muchas personas parecía algo bueno, pero sabemos que eso era un desastre. ¿Okay? Esmirna, lo que quiere decir es mirra. Sabe que era uno de los ingredientes que se usaba para confeccionar aquellos perfumes, ¿verdad? Especialmente para los muertos, para embalsamar muertos. ¿Okay? No es que la iglesia estaba muerta, es que la muerte incidía sobre la iglesia, el martirio incidía sobre la iglesia. De eso que es, hasta el nombre es representativo. Es que el Señor sabe todas las cosas, hermanos. El Señor conoce todos los ángulos. Y hasta el significado de esta ciudad de Esmirna, que tenía un nombre que venía, ¿verdad?, de una connotación, un idioma pagano, pues ahora tiene un significado específico para lo que estaba pasando allí. Ahora bien, lo que vemos aquí es claro. Dice: el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Ese es el punto esencial. Esta historia, la historia de la iglesia, registra este periodo como un periodo intenso de los mártires. Cada uno de estos emperadores, desde el tiempo de Nerón, contemporáneo con Pablo, por ejemplo, y los otros que siguieron adelante, los otros 9, hasta Diocleciano, todos se caracterizaron, unos quizás de una forma más intensa que otros, por perseguir a la iglesia. Parea exactamente con los 10 días, o sea, refiriéndose a 10 específicos eventos o eras de persecución dentro de estos 200 años. Con lo mismo que dice: tendréis persecución por 10 días. El Señor no se equivoca, hermano, el Señor es bien preciso con las cosas. El Señor estaba probando a la iglesia. ¿Ok? Así que todas estas persecuciones fueron y serán, especialmente las persecuciones futuras que usted va a ver redactadas en los próximos capítulos, son la obra de Satanás. ¿Ok? Y el Señor utiliza a Satanás como instrumento para probar su iglesia, pero la iglesia no hay quien la destruya, hermano. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia del Señor. Ahora, fíjese que también en la porción donde el verso 9 dice: conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino son sinagoga de Satanás. Usted sabe que el Señor a lo suyo vino, ¿verdad? Él quería que los primeros que se convirtieran y fueran salvos de corazón eran los judíos. ¿Okay? Así que cuando la Biblia de los que se dicen ser judíos, o sea, la expectativa es que el Señor fuera un verdadero judío. ¿Te acuerdas a Natanael, que el Señor cuando tuvo la visión acerca de él, decía: aquí un verdadero israelita, en el cual no hay engaño? Esa es la expectativa que hacía el Señor con su pueblo. Que si son el pueblo de Dios, pues nos comportemos como que somos de Dios. Pero aquí dice que dicen ser judíos, dicen ser pueblo de Dios, pero en realidad son el lugar donde Satanás se congrega, o sea, son completamente lo opuesto. Pues mire, podemos concluir, resumiendo, que este es
el intento de judaizar las cosas, o sea, es el legalismo que se ha desplegado desde aquel entonces hasta hoy. ¿Usted recuerda Hechos 15? ¿Cuál era el problema que nos narran Hechos 15? Que había unos judaizantes que decían, si usted no se circuncida según la ley de Moisés, usted no es salvo. Ya está. Entonces todos los otros gentiles decían, pero nosotros, ¿y qué vamos a hacer? ¿Y nos salvamos o no nos salvamos nada? Mire, empezaron a crear esa duda patente y esa angustia entre la iglesia gentil. Entonces uno dice, ¿y cómo puede pensar una persona que hace falta circuncidarse para salvarse? Pues en las mentes cauterizadas, en los que se dicen ser judíos y no lo son. Mire, desde ese entonces hasta el día de hoy. ¿Cuántos veces usted ha visto? Dice, sí, yo soy Salam ben Abraham. Y se ponen el manto encima y se ponen los flecos y usan el traje de una sola tela y todas esas cosas y le suenan el shofar y todo y piensan que eso es la gran cosa. El Señor no nos llamó a estas cosas. El Señor nos llamó a tener un corazón puro y a bendecirlo, amén, y que estemos llenos del Espíritu Santo, pero ninguna de esas cosas superfluas, externas, representa nada. Pero ellos enseñaban que sí representaban estas cosas. Y de ahí es que vienen, dejan la gracia y se van a las obras. El tema esencial en Gálatas. Ese judaísmo estaba arropando Galacia cuando Pablo escribió la carta a los Gálatas. Ahí dicen, hay que guardar el sábado, hay que unas ordenanzas, hay unos ritos religiosos y todas esas cosas. Amén. Algunos llegan a decir, si tú no comes estas cosas y dejas de comer aquellas, no te vistas que no vas. Y todo ese tipo de cosas. O sea, se atreven a judiciar y a engrandecer las obras de esa forma. Por eso que se le dice, estos son las sinagogas de Satanás. Porque se constituye como si fuera un movimiento religioso. Pues persisten desde aquellos días hasta estos días. Se me hace que van a seguir hasta el fin de los días también. Así que esa falsa iglesia la vemos en todo alrededor nuestro. Contra eso estaba batallando la iglesia en Esmirna. Amén. En el nombre de Jesús. Y estaban, ¿verdad?, siendo contrarrestantes contra esa corriente que se estaba levantando. Por eso el Señor le dice, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Bendito sea el Señor. Pérgamo, la otra iglesia. Okay. Pérgamo era otra ciudad importante, y esta es la tercera dentro del periodo, ¿verdad? En inglés alguien la consideraba como la iglesia licenciosa, pero otra forma de decirlo es la iglesia mundana. Como que no parea eso, ¿verdad? ¿A qué iglesia tú vas? Pues yo veo una iglesia mundana que queda a 3 cuadras de aquí. Entonces uno diría, pero y no entendí. Pues es una iglesia mundana, porque tú puedes estar con Cristo, pero no puedes dejar de amar al mundo. Tú puedes tener las dos cosas. Básicamente eso es lo que estaba en el corazón de esta iglesia, que se caracteriza como una iglesia de Pérgamo. ¿Ok? Así que entre Pérgamo, Esmirna y Éfeso había siempre una competencia para ver cuál era la más grande de las tres en términos de la ciudad. ¿Ok? Lo cierto era que quizá no estaba en grandeza financiera como las otras, pero Pérgamo no era indiscutiblemente el centro religioso de toda la comarca, ¿okay?, de estas 7 iglesias que vemos. ¿Okay? Y la ciudad tenía una colina bien alta en la parte de allá, bien famosa. ¿Okay? Allá tenía muchos templos en la parte de arriba y era bien notoriamente famosa por ello. Era uno de estos templos, ¿verdad? Lo vemos aquí. Un poco más para atrás, acá. Le doy donde no es. Un segundito. Ahora, en este reino de este templo era donde estaban las divinantes, las pitonisas de aquel tiempo. ¿Okay? Y ellas relataban los oráculos para que los gobernantes de ese tiempo tomaran sus decisiones. Pues esos oráculos, ¿de dónde usted cree que venían? Del demonio. Así que el demonio era el que gobernaba. Entonces, Pérgamo, encima de hecho, era una iglesia. La iglesia que estaba allí era mundana. Parecería que no habría escapatoria, ¿verdad? Por eso es que el Señor la señala tan directamente. Pérgamo era famoso también por el avance en la medicina, ¿ok? Pero más bien era la medicina especulativa, porque allí el dios que ellos adoraban era el susodicho Esculapio. Y tenían un templo Esculapio. De ahí que viene, usted sabe, el caduceo, que representa la práctica de la medicina. La serpiente con la espada y todo esto. Pues ese es el símbolo de Esculapio. ¿Okay? Y entonces, pues, el símbolo que adoptó la medicina hasta los tiempos de hoy ha sido eso. ¿Okay?
Entonces, si la gente se quería sanar, dice, usted no vaya a más ningún sitio, sino a Pérgamo. ¿Ok? E iban allá con la esperanza de ser sanados por Esculapio. Vaya usted a ver. También había un altar a Zeus. ¿Ok? Había altares a Augusto. Altares a lo que usted quisiera. Había allí en Pérgamo. Una mundanalidad rampante. ¿Ok? Pero también tenían una fuerte afiliación con Roma. Así que, si podríamos decir que era una iglesia que le encantaba a Roma, le encantaba al mundano, Pérgamo era esa ciudad. Por otro lado, quienes se consideraba el Salvador, el Salvador, Señor, Dios, Libertador y Benefactor, esos títulos no se los daban al Señor Jesucristo, se los daban al emperador, porque el culto al emperador era gigante allí. Si leemos los versos que están adjudicados aquí, hermanitos, rapidito dice la palabra del Señor: escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a poner tropiezo a los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. También tienes allí a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas. ¿Te recuerdas? Mencionó antes, la que yo aborrezco. Por lo tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Al que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré comer de maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Bendito sea el Señor. Perdone que no lo pase, hermano, pero le consejo, vaya siguiéndolo en su Biblia, porque a veces quizás lo que leo acá, pues quizás no lo coordino bien, pero así, para que no se pierda. Lo más importante aquí es lo que dice la palabra del Señor, amén. Los comentarios, amén, pretendemos ser bíblicos en ellos, pero lo que cuenta aquí es la palabra del Señor. Pérgamo es el periodo de la corrupción mundana, la iglesia corrupta por el mundo. Qué terrible. Pérgamo también, la palabra Pérgamo quiere decir un matrimonio consumado. No es pura casualidad, que eso es lo que quiere decir el nombre. La iglesia se casó con el mundo, pero Cristo quiere que la iglesia se case con Él. Pues esta iglesia tenía que escoger. Mire qué cosa tan terrible, qué cosa tan triste, ¿verdad? Se le describe que allí está básicamente el trono de Satanás. Dice, qué cosa terrible. Dice verso 13, ¿verdad? Sabemos entonces que el Satanás obviamente no está en el infierno. Hay gente que dice, ¿dónde está Satanás? ¿En el infierno? No, Satanás no está en el infierno. No está en el lago de fuego tampoco, eso va a ser en el futuro. Satanás está en este mundo. Y se le dice literalmente, el Señor le describe esta iglesia como el trono de Satanás. Mira qué cosa terrible. ¿Okay? Así que, ¿qué muestra esto? El periodo cuando la iglesia ya no se consideraba peregrinos y extranjeros en esta tierra, sino que dijo, esto va para largo, el Señor no acaba de venir, por lo tanto yo me voy a sentar, me voy a poner cómodo, me voy a acomodar, ya no voy a ser advenedizo en esta tierra, ahora pues vamos con calma, y la calma es que dejaron que el mundo se entremetiera en la iglesia. Todo ese tipo de cosas sucedieron aquí en Pérgamo. Ese fue el comienzo de la corrupción rampante dentro de la iglesia. Fueron engañados por Satanás, que se disfraza como ángel de luz, para que los valores del mundo estuvieran patentes en la iglesia. ¿Ok? Lo mismo le pasó al pueblo de Israel. ¿Te recuerda? Si ustedes prevalecieren y fueren fieles a mí, seréis mi especial tesoro y todo ello. Pues mire, ellos abandonaron todo eso. Eso fue bien patente desde prácticamente todos los periodos de la historia de Israel, pero fue súper patente en el tiempo de los reyes. Entonces ellos empezaron a adoptar, ¿verdad?, el paganismo y las malas costumbres y el pecado de los vecinos en lugar de glorificar al Señor. Amén. Hicieron amistad con quienes no tenían que hacer amistad y eventualmente los amigos gobernaron todo. ¿Ok? ¿Cómo empezó esto? Usted recuerda a los emperadores anteriores, ¿verdad? Los 10 emperadores con las 10 persecuciones. El siguiente a ellos fue Constantino. Y Constantino dijo, se acabó la persecución. Todo el mundo va a vivir en paz. Crea lo que usted le dé la gana. Pero la más que me gusta a mí es el cristianismo. Por lo tanto, va a ser la religión oficial. Y muchos cristianos dijeron, ¡ay, gloria a Dios! ¡Qué bueno esto! Ahora voy a poder andar en las calles sin que me maten. Pero Satanás es así. Entonces estaba cambiando una cosa por otra peor.
Porque entonces ahora la santidad de la iglesia y el amor de la iglesia hacia Cristo, para darle gloria a Cristo, se iba a perder. Porque entonces ahora el mundo se iba a internar gigantemente en la iglesia. Y eso precisamente fue lo que pasó. ¿Ok? La iglesia que estaba perseguida empezó a descansar cuando se unió al mundo pagano. ¿Ok? Y está terrible. Eso es lo que está en el paralelo, en la parábola del grano de mostaza. Dice que se sembró y creció una planta gigante. Y en esa planta se meten todas las aves del cielo. Pues así pasó. La iglesia santa fue el albergue para cuanto avechucho mundano había. Y eso es lo que precisamente nos estaba ilustrando el Señor en esta parábola. Sí dice que avechucho aquí, ¿verdad? ¿Sí saben lo que es, verdad? Un buitre, un ave de rapiña, un cóndor, ¿verdad? O un falcón, o estas cosas. Un ave de mal agüero, cualquier cosa esa que no sirve, eso era lo que se anidaban en ese arbolito, ¿ok? Y representan los inconversos que se querían hacer pasar por conversos, vaya usted a ver, ¿ok? Muchos historiadores como Eusebio dijeron, ay, lo mejor que nos ha pasado a nosotros es Constantino, ¿ok? Cuando usted ve eclesiástica, la historia de la iglesia que redactó Eusebio, usted ve que el último pedazo, la última tercera parte de ese escrito es una alabanza a Constantino que usted le da ganas de arrancarle y botarle ese pedazo del libro porque es una elogia diciendo, es que pues, lo puso, casi es a Cristo, parece que está hablando, casi lo compara con Cristo, porque se sentían tan aliviados para que no hubiera persecución y perdieron el norte por completo, hermano. Todo lo que sucedió es lo que empezó ahí mismo. Empezaron toda esta parsimonia, el nicolaísmo. Ahí fue que empezó la iglesia estructurada por jerarquías, que si allá el arzobispo, el otro obispo, que si el plenipotenciario, que si el otro, que si el cura, que si todas esas tonterías empezaron ahí. ¿Por qué? Porque ese fue el sistema pecaminoso que se instituyó para autoglorificarse y para poder comerciar con la palabra del Señor. Ahí fue que empezó a venderse la salvación, ahí fue que se empezó a ratificar la salvación por obras y esa podredumbre. Se nos menciona también a Balaam. ¿Ok? ¿Qué es lo que hizo Balaam? Pues Balaam se encaminó para, por dinero, vender su prédica, como que dice, y sus acciones. Pues, ¿qué es lo que tú quieres que yo predique? ¿Cuánto me va a pagar? Estamos, trato hecho. Pues eso estaba inmiscuido allí. ¿Ok? Los nicolaitas vuelven y aparecen. La estructura, va viendo. Yo no sé por qué ellos piensan que ponerse con esa indumentaria y con el bastón, el cayado y todas estas tonterías, piensan ellos que hay una autoridad. La gente se fascina con estas cosas. Que si en esta época es este color, y después el amarillo, después el púrpura. Y mira cómo él hace. Cuando él hace así, quiere decir unas cosas, y la gente se fascina con esa tontería. El diablo lo sabe, y pretende engañar a la gente y darle una autoridad que no tiene. ¿Va viendo? Nunca han dicho qué es lo que ellos dicen que es un lenguaje especial en latín. Vaya usted a ver. ¿Ok? Por eso es que dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, dice 1 Juan 2:15, el amor del Padre no está en él. Porque lo que está en el mundo nada sirve. En el nombre de Jesús. ¿Vamos bien? Estoy yendo, hermano, pero vamos bien. Lo importante es que entendamos, ¿ok? No queremos simplemente, ¿verdad? Ir metódicamente. Tiatira, ¿ok? Otra iglesia importante aquí entonces. Tiatira es la que abarca el periodo más grande, la historia medieval. ¿Qué usted cree que pasó? Acabamos de ver en Pérgamo el comienzo de esta idolatría y de esta falsa religión. Pues todo eso duró un montón de tiempo, hermano. Básicamente toda la historia medieval, del año 300 y pico, hasta prácticamente la época de la Reforma, 1400 por ahí. Así que 1100 y pico de años de oscuridad es la que describe esta iglesia. Le llamamos la iglesia impenitente porque no le da vergüenza nada. Todo se valía, todo se hacía, todo por dinero, simplemente por mantener el control. ¿Ok? Ahora, la ciudad de Tiatira era una ciudad de artesanos y mercaderes. Ahí hay un paralelo también, los que mercadean con el evangelio. Lidia era de Tiatira. ¿Usted recuerda a Lidia, la vendedora de púrpura, que se convirtió por primera vez en Macedonia, en el ministerio de Pablo? ¿Ok? Tenía un gran problema la iglesia porque en ese lugar había muchos gremios comerciales. En inglés le llaman las facciones del círculo, circus factions.
eran como unos partidos políticos deportivos y comerciales que se identificaban por colores. Estaban los rojos, los azules, los amarillos y los verdes. No es pura coincidencia que muchos partidos políticos adopten los mismos colores hoy. Eso comenzó allá. Entonces, estos gremios tenían mucho más poder que casi el mismo emperador y su influencia en la comarca. Entonces, o sea, los gremios dictaban lo que se hacía. Ellos dictaban la vida pública, la vida privada y todo. ¿Va viendo? Los cristianos no podían envolverse con todos estos gremios. O sea, tú no podías pertenecer a estos gremios, porque los gremios lo que estaban haciendo era que tenían un Dios patrón. Entonces, el gremio estaba para adorar al patrón. Entonces, el cristiano estaba para adorar al Señor que lo salvó, no es adorar al patrón que esta gente se le inventara. Así que había una contradicción y un antagonismo contra la iglesia específicamente por esto. ¿Okay? Entonces, estas fiestas de los gremios se consideraban como unos eventos religiosos imponentes. No sé si ustedes tienen fiestas a los santos patrones aquí también, ¿verdad? Puerto Rico, las fiestas patronales allá en Aguadilla es a San Antonio, ¿verdad? San Antonio era, se me olvida. San Carlos Borromeo, perdón. Uy, si me llegan a escuchar que se me olvidó eso. San Antonio es de donde nacieron mis papás, hay otro pueblo que se llama Añasco. Entonces van y le hacen las fiestas patronales, y entre las fiestas patronales cuanta mundanalidad y poca vergüenza hay, pero son en honor al santo patrón. Pues, ya te ves, persisten hasta los días de hoy, esta poca vergüenza persiste hasta los días de hoy. Entonces, la carne se le ofrecía al Dios de su predilección. ¿Te recuerdas? Que Pablo trataría sobre el problema, como vemos allá en 1 Corintios 8, bien arribita, que está en la banda oscura, sobre los sacrificados a los ídolos. Que muchos creyentes decían, yo no puedo comerme esto porque está sacrificado a los ídolos. Y Pablo decía, pues mira, lo que resulta que el ídolo nada es. Se cree el contexto de esta porción, lo puede leer allí, no lo vamos a leer ahora porque no nos da tiempo. Pero entonces mira lo que dice, directamente a la iglesia. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. El Hijo de Dios, el que tiene ojos como llamas de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto, yo conozco tus obras y amor y fe, y servicio y paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Y he aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, por cuanto no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vasos de alfarero. Es una referencia al periodo del milenio que vamos a ver más adelante. Como yo también le he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. El periodo de la corrupción romana, como estamos viendo. ¿Okay? En el verso 20 se ve la máxima corrupción. Hace un paralelo con Jezabel. ¿Usted recuerda a Jezabel, la esposa del rey de Acab? Rey de Israel. Qué cosa más terrible. Jezabel es el paralelo y el epítome de la poca vergüenza y del paganismo y de adoración a los ídolos. Jezabel era la verdadera reina, porque Acab básicamente se dejaba llevar por todo lo que su esposa le recomendaba. Vaya qué error. No es que es un error recibir consejos de la esposa, okay, no crea eso. Lo que era el error era que Acab se gastara a esta esposita, terrible la señora, y recibiera el consejo de ella. ¿Ok? Esa señora fue la que llevó a adorar, ¿verdad?, tantas diosas y tantas cosas, y Acab no tenía su corazón puesto con nuestro Dios, ¿verdad?, con Jehová Dios como tal. Aquí, la malvada mujer representa a la iglesia corrupta que se levantó y maduró después con la unión del mundo. O sea, podemos decir, Jezabel corrompió a Acab de la misma forma que esta iglesia y el mundo, ¿verdad?, se metieron en la iglesia y se corrompió completa, bendito sea el Señor. Así que representa, pero no exclusivamente, pero grandemente a la Iglesia Católica Romana. No vaya a pensar, ¿verdad?, que solamente aquí tenemos una campaña contra el romanismo, que sí la tenemos. Pero el otro detalle es que no estamos específicamente
porque hay mucho error y mucha apostasía en muchos otros lugares, va viendo. Pero la más grandiosa de todas, la más imponente y la más brutal de todas ellas es el catolicismo romano. ¿Ok? Así que esta mujer pagana que se había casado con Acab, ¿ok?, impulsó la idolatría, ¿ok?, y persiguió a los verdaderos profetas de Dios. ¿Se recuerda, verdad? ¿Se acuerda? Persiguió a Elías, Elías, y después también en un tanto, ¿verdad?, más adelante a Eliseo. ¿Te recuerdas todo aquello? Aquella porción. Pues terrible eso. La mujer no respetaba a nadie. Elías le tomó un temor violento a Jezabel, el temor que no le tomó a los 400 y pico profetas de Baal aquello. Capítulo 18 allá, Primera Reyes. Y de la misma forma, ¿okay?, el papado de hoy día asume el rol de maestro y dictador y hablan de Cristo, pero solamente por mencionarlo, ¿verdad? Hablan más de la Virgen María que de Cristo Jesús. El nombre de Jezabel tiene un doble significado, de la misma forma que decir la casta, pero también una colina de excremento. Si lo combinamos, puede ser una casta colina de excremento, o la colina de excremento con castidad. Las cosas como que no mezcla, ¿verdad? De ninguna manera que usted lo ponga, no mezcla. Entonces, definitivamente, lo que quiere decir la iglesia romana, la iglesia apóstata, reclama ser la novia de Cristo, pero en realidad es una colina de excremento y vileza y corrupción. Usted lo sabe. Hay muchas ilustraciones, podemos ir a 500 de ellas. De hecho, esas tienen fecha, ¿verdad? Porque podríamos puesto a Francisco ahí. Pero ¿para qué? Pasar trabajo, si total, otro Ratzenberger, que se llamaba, creo que este caballero, era la misma cosa. Así que nada que ver con eso. Verso 21 dice: le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse. Roma se mantiene igual, es la misma de hace 1500 y pico de años, hermano. Y va a ser hasta su final. Capítulo 17 y 18 lo vamos a estar viendo en el tercer estudio, la destrucción de la gran ramera, hasta allí será su final. Amén. Así que esa cuarta parábola del reino, ¿usted recuerda? La mujer que tomó la levadura y la escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Eso es lo que hace Roma. Donde quiera toca algo, lo contamina. Y todo eso sale y aflora. Amén. Así que, usted ve, ¿habrá esperanza para la iglesia? Porque según vamos andando, la cosa se pone peor. Amén. Pero sí, hay esperanza. Recuerde que esto representa periodo de la iglesia, pero puede representar situaciones hoy día también. Amén. Yo en un momento dado había planeado un intermedio, pero en realidad no hay intermedio, así que voy a seguir un poquito más adelante, rapidito, hermano. Voy a hacer una reseñísima porque no me queda tiempo, como me ha delatado ahí el reloj. Estoy en el tiempo extra ahora mismo. Se parece al fútbol, ¿verdad? Casi. 3 iglesias más, hermano. Yo me voy a concentrar solamente en lo que es más categórico y más importante, pero usted ha visto, ¿verdad?, lo que hay. Primero, la iglesia de Sardis, verso, más adelante vamos a ver los versos, pero hay un verso clave, ¿verdad? He aquí yo estoy a la puerta y llamo, el llamado del Señor. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Lo peculiar es que en esta iglesia, la iglesia de la Odisea, que vemos el versículo 20, el Señor está afuera. El Señor no está dentro de la iglesia. ¿Está viendo? Qué cosa terrible esa. Y vamos a ir ya mismo allá. Estas últimas 3 iglesias, hermano, hablan de asuntos importantes como la fidelidad, oportunidad de arrepentirse, las advertencias, señalamientos contra la vida ficticia, o sea, falsa espiritualidad, la necesidad de ser vigilantes y la tibieza y las promesas de la vida eterna para los fieles, hermano. Vamos primero a la carta de Sardis. Sardis como tal, ¿verdad? Vamos a identificarnos en el diagrama, ¿verdad? Básicamente es la iglesia que se muere. ¿Qué ilustra Sardis? ¿Okay? Por lo que estamos viendo aquí. Una ciudad bien antigua, ¿okay? Era bien específica con su fama, ¿verdad? Sus bellezas naturales, su agricultura y su poder financiero también. ¿Okay? Había sufrido mucho decaimiento por diferentes terremotos y demás cosas, pero todavía retenía cierto prestigio para el tiempo apostólico. ¿Okay? Pasaba, ¿verdad? Era rica en oro porque sacaban oro de un río que pasaba justo por el medio de la ciudad, y también era el lugar donde todas las avenidas esenciales de aquellos tiempos pasaban, así que siempre había mucho comercio allí. ¿Okay? Siempre se regodeaba de que por estar situada en una ciudad, en una loma bien alta, no había nadie que pudiera conquistarla. ¿Okay? Pero más adelante, ¿verdad? Un rey persa Ciro, ¿te recuerdas a Ciro? ¿Verdad? Allá más adelante en la palabra del Señor, especialmente en el libro de Daniel, se nos menciona a Ciro. ¿Okay?
la ciudad fue conquistada, porque hubo una debilidad en uno de los muros y por ahí se metió el ejército persa. Más adelante, Antíoco el Grande, para los tiempos por allá casi de la época de los macabeos, también se metió allí. ¿Ok? Así que más adelante te verá que básicamente 5 veces se llegaron a meter en Sardis. Se parece al Titanic, que decía que no se hundía. Así casi pasa aquí. Así que tenía un ilustre pasado y estaban orgullosas del pasado, pero uno no puede vivir del pasado, hay que ver qué era lo que estaba pasando en el presente. ¿Ok? Tenía muchos motivos para vanagloriarse del pasado, pero del presente no. ¿Ok? Así que déjeme ir a esta porción. La parte importante, la construcción en la montaña, como yo les ejemplaricé, y había un refrán con Sardis, decía, capturar la Acrópolis de Sardis, o sea, la parte de arriba de Sardis, dice, eso era lo mismo que decir, eso no hay quien lo haga, es algo imposible, es decir, muchachos, eso que tú dices es como capturar la Acrópolis de Sardis, o sea, para decir, eso que tú dices, eso es imposible. Mire lo alto que era eso allá arriba. Pues hasta allá arriba llegaron 5 veces, ¿ok? 2 de ellas porque estaban durmiendo y no estaban vigilando. ¿Se le parece a algo? ¿Ok? Si la iglesia se duerme, el diablo se mete, pues pasó allí. Así que también, ¿verdad? Tenían mucha riqueza y mucha fama por sus telas. Vamos a leer los versos 1 al 6. Rapidito, hermano, por aquí vamos en nombre de Jesús. Dice la palabra de Dios, versos 3, 1 al 6. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios, las 7 estrellas, dice esto, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Mira, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas vendré a ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas cosas en Sardis, personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Ese es el remanente, hermano. Ese es el concepto de remanente que existe en muchas porciones de la palabra. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Qué representa Sardis? Pues después que acabó el periodo de Roma, o la hegemonía de Roma, pues, ¿qué vino después de eso? Vino la época del protestantismo y la reforma. ¿Ok? Así que, según iba la iglesia en declive, de momento vino la luz de Cristo. Amén. Básicamente hace 500 y pico de años ya de esto. Y entonces, todo esto empezó a ser contrarrestado por la iluminación, la ilustración, la gracia de Dios que vino sobre un montón de siervos que leyendo la palabra de Dios se dieron cuenta del engaño de la iglesia romana, del periodo de Tiatira. Representa entonces la quinta iglesia. Así que, ¿qué es lo que vemos aquí? El comienzo de la restauración de la iglesia. ¿Okay? Contrarrestando el catolicismo romano, que era el sistema religioso fijo, establecido y pagano y mundano. ¿Ok? Cuando se cimentaba Roma, vemos la reacción de parte del Señor Jesús a través de sus fieles, y esto es lo que representa la iglesia de Sardis. Pero usted dirá, pero ven acá, ¿estaba resurgiendo o se estaba muriendo? Porque yo le puse el tema de la iglesia que se muere. Pero usted va a ver lo que pasa. ¿Okay? El nombre de Sardis quiere decir los que se escapan. Literalmente eso fue lo que pasó con muchos creyentes que pertenecían al sistema romano y se escaparon de allí, salieron de allí para poder bendecir al Señor y establecer iglesias que fueran bíblicas, ¿verdad? Pero miren, a pesar de que empezaron a rebelarse contra la apostasía, ¿ok? Y tener gran avance, usted sabe lo que pasó después. Estas iglesias empezaron a morirse también porque se enfocaron más en la letra, en los procesos, en la metodología, en los cultos, en el legalismo, en compararse unas con otras. Y todo ese periodo que empezó, ¿verdad?, como un resurgir de la iglesia, empezó a morirse. Y tenían unos nombres, ¿verdad?, como que eran iglesias en resurgir, pero en realidad estaban muertas. Es lo que dice, tienes nombre de que vives, pero en realidad estás muerto. Tienes nombre de que te escapaste de las fauces del romanismo, pero en realidad te escapaste. ¿Para qué te escapaste? Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. La exhortación a Sardis. Acuérdate, como dice, de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Amén. ¿Por qué? Porque empezaron, ¿verdad?,
haciendo caso a lo que decía la palabra del Señor. Y entendieron que tenían que salir de la corrupción de la iglesia falsa donde estaban. ¿Pero qué? Dejaron aún elementos de la misma iglesia donde habían salido. Si la iglesia donde habían salido no servía, pues ¿para qué te quedas con cosas de ella? Es como cuando alguien va caminando y se cae en la calle y cae en un bache de aguas negras. Y se moja todo, hasta los zapatos, y después se va a cambiar la ropa y dice, no, los zapatos no me los botes porque los zapatos sirven para algo todavía. Y todavía se han chupado todas las aguas negras. Y se dice, ¿para qué sirven esos zapatos? Mejor bótalos. Ay, no. Es que esos zapatos todavía tienen algo, tienen un valor sentimental para mí. Y muchas de estas cosas se quedaron en susodichas iglesias reformadas. Cosas como el bautismo de infantes, por ejemplo. Cosas como la jerarquía. El nicolaísmo no se acabó, siguió todavía. Todo ello había que deshacerse. Y esto fue algo que marcó ciertamente estas iglesias reformadas. Sexto periodo ya, la iglesia de Filadelfia. Esta es la otra iglesia donde no se le objeta nada, hermano. Qué cosa tremenda, ¿verdad? Sexto periodo, la iglesia que sirve, amén. La iglesia fiel, bendito sea el Señor. Filadelfia, usted sabe lo que quiere decir Filadelfia, ¿verdad? Amor filial, amén. Estaba bien cerca de Sardis, era una ciudad agrícola, y había sostenido mucho daño de muchos terremotos, hermano, para ese tiempo. El nombre se le dio porque Atalo Filadelfio, que era rey de Pérgamo, fue que construyó a Filadelfia. Amén. Así que lo que significa, como le dije, amor fraternal. Y esa palabra Filadelfia aparece en varias partes de la Escritura, también implícita, ¿verdad? No se le traduce directamente así, pero se le traduce amor de hermanos. No se le pone el nombre propio Filadelfia, pero es la palabra y el concepto que está detrás. ¿Ok? Aquí en esta porción no dice Filadelfia, no dice, pues mira, escríbele amor de hermanos. No, escríbele a Filadelfia, porque ese era el nombre de la ciudad, ¿verdad? Por eso es que de esta forma se traduce aquí. Todavía existe, hay una ciudad que se llama Algeciras, está en Turquía. ¿Y sabe qué? Hay iglesia profesante, iglesia fiel allí todavía en esa ciudad. Qué cosa más grande, Señor, amén. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted quiere ser fiel y usted quiere agradar a Dios, usted va a poder agradar a Dios. Porque para eso es que el Señor nos dejó su Espíritu Santo y su palabra. Amén. Para que podamos ser fieles. Como Sardis sufrió terremotos, así también Filadelfia. Y de ahí en adelante, después del año 17, siguió con los terremotos, ¿verdad? Este varón que se llama Estrabón hablaba de esto. Esto es cada rato un terremoto, un terremoto. La gente optó por vivir fuera de la ciudad, por temor a que se le cayeran los muros en la cabeza en cualquier momento. Y se dedicaron entonces más a la agricultura, a algo más tranquilo, algo más productivo que lo que estaban haciendo antes. Hasta cuando estamos glorificando al Señor con nuestra vida fiel, el Señor se glorifica en nuestra vida secular y en todo lo que es nuestra vida, hermano. Y eso es lo que estaba pasando aquí. ¿Ok? El contraste que vemos de la inseguridad de la vida en Filadelfia, que se me caen los muros en la cabeza en cualquier momento, en contraste, ¿verdad? Y ilustra cómo debe estar la iglesia vigilante, pero ilustra también que en la eternidad no tenemos que preocuparnos de nada porque vamos a estar en la eternidad con el Señor Jesús. Amén. Todas estas cosas son pasajeras, cosas de este mundo. Mire estos versos, hermano. Vamos bien. Usted me soporta un momentito más y ahí vamos. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras y he aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta. Ninguno cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras y aquí, perdón, me pasé, la cual esa puerta abierta nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son. Va viendo, usted había visto esto antes, ¿verdad? Sino que mienten, y aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré a la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Amén. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes. Amén. Para que ninguno toma tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Eso se refiere ya a Apocalipsis 21, que vamos a estar ilustrando el viernes, Dios mediante. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Qué periodo histórico abarca esto? Pues después de entre la Reforma
hasta prácticamente nuestros días, hermano. Ya aquí no podemos decir, esto fue hasta el año 1800, 1700 y pico. No, básicamente ya llegamos a lo contemporáneo. Si usted recuerda Tiatira, el periodo romano todavía existe hoy. El periodo de la Reforma, amén, que usted acaba de ver en la iglesia de Sardis, persiste hasta hoy. Filadelfia también, y te va a ver a la Odisea también. Estas 4 iglesias, sus énfasis, sus defectos y sus peculiaridades persisten hasta el día de hoy. Pero si algunos le quieren poner una circunscripción en cuanto a la historia, pues este fue el periodo de los grandes avivamientos, año 1700, 1800 en adelante, ¿ven? Donde sí se combatía contra la mundanidad y contra el legalismo. Y la palabra del Señor prevalecía y la gente se salvaba y la iglesia se santificó, amén. Y aquí usted va a ver que el Señor no le señala nada a esta iglesia, amén. Así que dentro de estas iglesias, ¿verdad?, de las iglesias que se estaban estableciendo, como las iglesias reformadas y otras, de allí salieron unos grupos de creyentes, o sea, salieron de entre ellas de las que habían salido del romanismo, porque el estar lleno del Espíritu Santo y por obedecer fielmente a la palabra del Señor, salieron de ella. Algunos de estos movimientos, como el metodismo, movimientos evangélicos, el anabaptismo, de donde eventualmente también salieron, ¿verdad?, los fundamentos de doctrina que nosotros profesamos, que son fundamentos bíblicos, ¿ok?, tuvieron su nacimiento y su paralelo con este periodo que se le llama periodo de Filadelfia, ¿ok? Era un retorno completo a los fundamentos, ¿ok?, volver a los fundamentos, ¿ok?, a la senda antigua, literalmente, amén. Así que es el único mensaje, además de Esmirna, donde el Señor no les reprocha nada, porque básicamente estaban avivados, o sea, estaban fortalecidos en el Espíritu, andando en la palabra, bendito sea el Señor, y estaban en el primer amor, la falta que le observaron a Éfeso. Así que el Señor Jesús es realmente el Señor de esta iglesia, bendito sea el Señor, amén. Así que todo lo que no honraba al Señor, Filadelfia se desechaba, amén, todas estas cosas. En Malaquías, ¿verdad?, vemos esta porción donde se nos dice, los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová oyó y escuchó, y dijo, fue escrito el libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová, y para los que piensan en su nombre, bendito sea el Señor. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Literalmente, la iglesia que servía de corazón al Señor es esta iglesia aquí. ¿Usted recuerda a los judíos, los judaizantes? Es exactamente lo mismo. Eso persiste hasta el día de hoy y se me hace que va a estar con nosotros hasta la fin de estos tiempos como los conocemos. Amén. Así que los hermanos de Filadelfia estaban unidos, no por conveniencia, sino porque estaban unánimes juntos en un mismo sentir, honrando al Señor. Fíjese que es peculiar que le dice, tienes poca fuerza, ¿verdad? En griego dice microdunamis, o sea, poquita fuerza, porque son pocos. Esto ilustra el remanente. Amén. Las iglesias no son 40,000 personas metidas en 7 tandas en un estadio, haciendo la ola, así, y cantando adoración, alabanza 3 horas y media y predicando 25 minutos después. Ok, todas esas son falacias de este mundo. Okay. Y ahí no es que está la fuerza, ahí tienen fuerza financiera y mueven aquí y allá y hacen grandes imperios financieros y cuánta cosa. Esa no es la iglesia del Señor. La iglesia del Señor es santa y sin mancha. Amén. La fuerza no viene de ellos, la fuerza y el poder viene del Señor Jesús. Amén. Por eso es que le dice, han guardado mi palabra y no han negado mi nombre. Bendito sea el Señor. La característica es de la iglesia santa, la obediencia a la palabra del Señor y estar sometidos al Señor, porque eso es lo que lo hace Señor. Nosotros somos sus esclavos y Él es nuestro Señor. Hermano, y ahora estamos terminando, gloria a Dios, bendito sea el Señor. Última carta a la última iglesia, la iglesia de la Odisea. Mucho se ha dicho de esta iglesia. Esa ciudad existe también hoy. ¿Okay? Tenía mucha influencia en aquel tiempo, estaba construida alrededor de muchos caminos esenciales también. Tenía un centro bancario gigantesco. No se olvide estas cosas, porque estos son paralelos. Estos no son cositas así leves, son cosas importantes, vamos a mantenerlas. Amén, importante. Tenía una lana negra. No era que estaba teñido de negro, era una lana negra. O sea, decía, si tú quieres una lana, la mejor lana del mundo, lana negra. Dice, esta ropa que yo tengo es de lana, nada más y nada menos de lana odicense.
Y era bien famoso por ello. Solamente tenían esa casta de ovejas en ese sitio. Y tercero, era un centro científico y especialmente descollaba mucho en lo medicinal. Una de las cosas bien famosas de la Odisea era el colirio. No se veía así, claro está, porque estos son modernos, pero esta compañía, Wyeth, tenía una preparación para los ojos, para la infección de los ojos, y curaba cuanta cosa hay. Y le pusieron el nombre colirio. No es exactamente la misma fórmula, pero en aquellos tiempos, cuando alguien estaba malo de los ojos, iba a Tiatira y de allí salía nuevo. Y eso le daba gran fama a la ciudad. ¿Ok? Vamos a ver estos tres aspectos, no los perdamos de vista. Amén. Lo que acabamos de decir. Centro financiero, la lana negra y el colirio para los ojos, ¿verdad? En lo que vamos a estar diciendo ahora. Vamos a leer estos últimos versículos, hermanos, de la noche. En nombre de Jesús. Dice, escribe al ángel de la iglesia que está en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y el verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Tengo que aclarar que no es que el Señor dice, pues tú quieres ser frío, está bien. Tú quieres ser caliente, está bien. No. Él no quiere que nadie esté frío. Lo que él está objetando aquí es aquellos que dicen, no, yo estoy caliente, pero no está caliente nada. Está tibio. Y eso es lo que está objetando. Ojalá fuese frío o caliente. Pero pretende estar indefinido. Te vomitaré de mi boca por cuanto eres tibio. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido. Va viendo lo que le dije el centro financiero. De ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un pobre, un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Va viendo. Tenían la lana famosa y el Señor más simplemente los veía desnudos. Va viendo. Las cosas materiales no implican nada para el Señor. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, purificado, para que seas rico de verdad, y vestiduras blancas para vestirte, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, lo mismo que producían ellos, para que veas. Como aquí dice, tú dices que ves, pero estás ciego. La misma reprimenda que el Señor le dio a los fariseos en aquella entonces, ¿verdad? Usted recordará. Dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo, el verso famoso que conocemos. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en mi trono. El que tiene oídos, perdóname, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bendito sea el Señor. Así que terminamos con la Odisea, hermano. La iglesia indiferente y apóstata. Dicen ser iglesia, pero no lo son. La palabra literalmente la Odisea, lo que quiere decir los juicios o derechos de la gente. Cada cual decide lo que va a creer. Eso es lo que quiere decir el nombre. ¿Se le parece algo fiel a lo que está pasando hoy día? ¿Sí? ¿Tú crees allá en Los Ángeles? Pues préndele ver a Los Ángeles, eso está bien. ¿Tú crees en Alá? Pues dale. Sí, si Alá es Jehová, dicen algunos. Y por ahí siguen con todo ese asunto. Entonces todo se vale todo. Y se hace una amalgama de apostasía. Y este es el primer peldaño para la consumación de la iglesia apóstata, de la gran ramera que vamos a ver más adelante, allá en el tercer estudio. ¿Okay? Así que se levanta la gente a dictar lo que ellos quieren escuchar. Y esto lo estamos viendo por muchos casos, no solamente este caballero Austin que está aquí, pero un montón de otros, ¿verdad? Mire cómo son. Yo estaba mirando, ¿y qué es eso que está lloviendo ahí? Son como que unos papelitos con la forma de como una palomita, como si fuera el Espíritu Santo. El Espíritu Santo le está cayendo encima, ¿ves? Dicen ellos. Se cumple lo que dice 2 Timoteo 4:3, dice, no, van a venir tiempos donde no van a soportar la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, dice, yo no quiero oír esto, quiero oír otra cosa. Van a encontrar a quien le enseñe estas cosas. Eso lo vemos nosotros hoy día en todos sitios, ¿ok? Así que la Odisea es el crisol donde se compone y se empieza la iglesia falsa de estos tiempos hasta el tiempo del fin. Por eso le digo, esta iglesia va a persistir hasta el tiempo del fin. Bendito sea el Señor. Otra cosa esencial también que pasaba allá en la Odisea es que ellos no tenían un río que pasaba por allí. Traían el agua de un río más lejano y en lo que todas esas tuberías de barro pasaban todos esos kilómetros hasta llegar a la ciudad,
el agua llegaba tibia y llena de tierra. O sea que cuando ellos oían de tibieza, ellos sabían exactamente lo que quería decir. ¿Quién se iba a tomar un agua llena de tierra tibia? Imagínate. Así que ya quisieran tener las aguas como de otras ciudades. Algunos tenían baños termales, otros de las aguas eran bien frescas, pero a ellos no servían para nada. Por eso el Señor le dice, yo te vomitaré de mi boca. El colirio, como le dije, era algo real. Solamente que, fíjese, usted dio este refrán, en casa del herrero el cuchillo es de palo. ¿Sabe eso, verdad? Pues mira, tenían algo para ver y curar la enfermedad física de los ojos, pero la ceguera espiritual, nada que ver. Y el Señor le dice, espiritualmente ciegos es que están. Unge tus ojos con colirio, claro, no es el colirio físico, ¿verdad? Mira la palabra, déjate llevar por mi Espíritu Santo para que ustedes puedan ser realmente iglesia. Bendito sea el Señor. Por eso que dice, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte. Bendito sea el Señor. Y que no se descubra que estás desnudo cuando tú piensas que estás vestido. Y no digas que ves porque estás ciego. Unte tus ojos con el colirio de la palabra. Otra peculiaridad, hermano, el verso 20. Dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. ¿Y por qué el Señor tiene que estar llamando a la iglesia? Se supone que el Señor está dentro de la iglesia, ¿verdad? ¿Qué cosa? Pues porque mire, en la tibieza implica que el Señor no está allí. ¿Ok? Y esto es lo que está. La tibieza parece que hay, tibio es mejor que frío, ¿verdad que sí? Estoy casi llegando. Y esa es la iglesia del casi casi. Pero no está para ser casi casi. O somos de Cristo o no somos de Cristo. Bendito sea Él. Amén. Así que hermanos queridos, déjenme yo ir, ¿verdad? Resumiendo, ¿qué va a pasar? Cuando la iglesia verdadera sea llevada por Cristo, pues la odisea no se la van a llevar, porque dice que va a ser vomitada la boca. O sea que el Señor la tibieza no la tolera. ¿Implica la tibieza que no hay salvación verdadera allí? Claro, si hubiera salvación verdadera no estuviera hablando las cosas que está hablando el Señor aquí. Y por eso digo, es importante notar, como le dije, Tiatira, que representa a Roma, Sardis, el protestantismo, y las dos fases de esta iglesia final, Filadelfia y la Odisea, están coexistiendo hasta el día de hoy. Todas esas condiciones persisten hoy. Amén. Y esto porque cada una de ellas, el Señor menciona su segunda venida. Como que dice, esto va a persistir hasta que el Señor Jesucristo venga por su iglesia verdadera. ¿Ok? Así que todo esto persiste hasta el fin de nuestros tiempos, hermano. ¿Qué aprendimos hoy? Además de hablar rápido y de escuchar rápido, Dios tiene cuidado para su iglesia, la iglesia que compró con su sangre. Amén. Por eso es que Él quiere que la iglesia brille para su gloria. Algunos piensan ser iglesia, pero no lo son. ¿Ok? El Señor quiere que sean iglesia, pero ellos no son iglesia. En casi todas estas iglesias había unos pecados graves, pero el Señor seguía reconociéndolos como suyas. Acuérdense, está hablando al colectivo de la iglesia. Amén. No quiere decir que a los que no son suyos el Señor les llamaba suyo. Quiere decir que como Él está hablando al grupo de la iglesia, dentro de la iglesia había personas salvas y otras personas que no. ¿Okay? Así que de ese contexto es que tenemos que entender estas cartas. ¿Ok? Pero definitivamente hay consecuencias severas para la iglesia que no se arrepintiera. ¿Ok? En muchas iglesias, como vimos, el Señor hace su reclamo y su regaño, lo da de diferentes formas. ¿Ok? A través de todas estas diferentes formas podemos ver el amor de Dios manifestado sobre cada una de estas iglesias, hermano. Y otra cosa importante es que el Señor no se le escapa a uno, el Señor sabe exactamente cuáles son nuestras obras, hermano. ¿Ok? Yo sé sus obras, yo conozco tus obras, le decía, a cada una de las 7 le decía eso mismo, porque nada le queda oculto a los ojos de Dios. ¿Ok? También en una de las promesas del Señor, yo le daré que sean columnas en el templo de mi Dios. Amén. Al que venciere. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha puesto a nosotros, y esta es la implicación de lo que está implícito en todas estas cosas, que el Señor escribe aquí a las iglesias, que el Señor lo que quiere es que su iglesia estén todos firmes, hermano, y cuando estemos allá en la eternidad, resplandezcamos junto con Él, amén, en toda su gloria. Otra parte importante, y con esta ya estamos al final, vemos aquí mucho tropiezo de la iglesia con cosas mundanas y con cosas materiales. Usted no notó, ¿verdad? La verdadera riqueza no son las cosas materiales, amén, es si usted es salvo, si usted es de Cristo o no. Y esto aplica para el día de hoy completamente, hermano. La salvación no se compra, amén. Las vestiduras blancas nos las da el Señor.
Y el Señor se encarga, después que le ha salvado, de irle santificando para que al final del tiempo usted pueda ser la esposa de Cristo Jesús. Eso lo vamos a ver más adelante, hermano, y atraviesa el énfasis que le vamos a dar los próximos estudios. Ahora sí, hermano. Mañana, Dios mediante. Si me quieren soportar mañana también. Mañana, Dios mediante. Vamos a estar en el primer grupo de juicios sobre la tierra. Los sellos y las susodichas trompetas, amén. Vamos a ir, ¿verdad?, a vuelo de pájaro por cada una de ellas. Pero tenemos que estar seguros que entendemos el contexto bien, porque podemos hablar de juicios, muchos juicios, ¿sabes? Se va a pasar una tragedia, casi parece todo. Pero tenemos que enfocarnos más bien en qué es lo que quiere el Señor, qué es lo que está logrando el Señor, qué es lo que implica el Señor. Esa es la parte importante, ¿verdad? No solamente la mecánica de lo que está sucediendo, sino qué es lo que es el mensaje que el Señor tiene para su iglesia. Amén. Así que eso será mañana, hermano. Ahí están los susodichos famosos estos, los 4 jinetes del Apocalipsis, ¿se acuerdan? Que hasta películas han hecho de esto. Pues mañana vamos a hablar de estos sellos. Los primeros 4 sellos son estos caballeros que vemos aquí. ¿Ok? Y vamos a ir a través de estos detalles. Le pido, si tiene la oportunidad, que vaya leyendo, vaya adelantándoseme. ¿Okay? Estos capítulos 5 al 14, ¿okay? No es una cosa muy extensísima, puede ir leyendo. Si tiene la Biblia en audio, lo va escuchando. Y eso le va a ayudar mucho cuando vayamos mañana a la palabra del Señor. Hermano, hasta aquí, ¿verdad?, esta primera porción. Medite en ello. Si usted interesa las diapositivas, no las pide, nosotros se las hacemos llegar gustosamente. Se lo recomiendo para que así pueda redondear. Así que en el nombre de Jesús, gracias por tenerme esta noche. Mañana continuamos entonces con todo ello y esperamos, ¿verdad?, ya al fin del viernes poder tener todo el mensaje para la bendición completa. Amén. Que Dios me les bendiga y dejo entonces a nuestro amado hermano con nosotros. Gracias. Dios les bendiga, hermanos, hermanas.